Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva transmisión de las entrevistas de la agencia Pacurondo. En el día de hoy invitamos a Guillermo Moreno, economista, ex candidato a presidente de la Nación, ex secretario de Comercio y la principal autoridad del partido Principios y Valores. Hoy Guillermo tiene una conocida crítica mundial sobre la situación que estamos viviendo. Acostumbra a compartir sus análisis geopolíticos internacionales, así que lo invitamos hoy para que los pudiera compartir con ustedes también. Y como estoy entrevistándolo desde Brasil, primero agradecerle, Guillermo, por aceptar la entrevista, y segundo, preguntarle, bueno, ¿qué espera o cómo ve Brasil después de un año del gobierno de Lula? Bueno, convengamos que el país les está creciendo, ha podido consolidarse políticamente, pero lo ha hecho en el espacio del establishment brasilero. Quizás él haya evaluado que no había otra alternativa, pero está dentro del sistema brasilero de toma de decisiones. No hay ningún proceso transformador en Brasil. Tampoco lo hubo en su anterior gobierno. Me parece que ahora esa beta de acompañar el sistema la profundizó. Entonces, de la misma manera que no transformó la distribución del ingreso en los anteriores 12 años de gobierno del PT, tampoco lo está transformando ahora. Cuando se vaya, va a haber tantos pobres como cuando llegó. Quizás un poco mejor comido, peor comido, pero no cambia. No cambió. La realidad es que desde que yo soy joven, Brasil se maneja con 40% de pobres y van a seguir teniendo ese 40% de pobres, que es lo que dicen ciertas estadísticas brasileras, analizadas como se analizan, y no vamos a poner en cuestión ese tema, pero ya para nosotros 40% de pobres estructurales, ahí sí estructurales es un tema dramático, y bueno, esto es al margen de quién administre la cosa en Brasil. Viejo consejo de Fernando Henrique Cardoso, en Brasil los pobres son un dato, lo dijo en la década del 70 cuando venía a explicitar la escuela estructuralista latinoamericana, o hispanoamericana, o iberoamericana, incorporemos a Brasil. Pero bueno, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. El 40% de pobres sigue estando. Guillermo, el 40% de pobres, ¿tomando qué dato usted está tomando ahora? Bueno, son los datos que circulan habitualmente, y cuando vos analizás la estructura de acumulación de capital de Brasil, que no ha cambiado. No ha cambiado en absoluto. Está en el 31. Sí, bueno. Vos sabés, al menos. De golpe. Sí, vos sabés que por eso hice mención a la estructura de estadísticas brasileñas. Vos sabés que se hacen sobre determinados centros urbanos, en fin. Hay todas unas características cuando vos te metés sobre dónde impactan las estadísticas brasileñas. Por eso lo dije en la primera intervención, tomando en cuenta las estadísticas brasileñas, que tienen una característica muy particular en la medición de la pobreza, en la medición de la ocupación, en la distribución del ingreso. Hay todas unas zonas no urbanas que la consideración de esas estadísticas son muy particulares. Ese 40% de pobres que vos me decís que lo miden ahora con 31, tiene que ver con esas características metodológicas. Conceptualmente sigue siendo lo que te estoy diciendo. Llegaron con el 40, se van con el 40, llegaron con el 30, se van con el 30. En la reexpansión de las cifras a todo el conjunto de Brasil, penetra en la metodología de cálculo
y vas a ver la diferencia entre los aglomerados y cómo respanden las cifras. Y para Brasil esa expansión de las cifras en el territorio no urbano es de una complejidad particular. Cuesta en la Argentina, mucho más cuesta en Brasil, por las características, ¿no?, del territorio no urbano brasileño. Guillermo, hoy estaba leyendo, no sé si lo leyó, el último libro de Celso, se publicó en castellano, que es Lazo de Confianza, la historia de las relaciones diplomáticas de Brasil con América del Sur. Y bueno, empieza el libro hablando de Argentina, y en una de las menciones que hace Amorín, para quien sabe quién era el secretario de Comercio con políticas proteccionistas, entiende que se debía estar hablando de usted. Pero bueno, Amorín también resalta que en su momento se intentaron aplicar los mecanismos de adaptación competitiva, pero no se pudo ni en Brasil ni por Argentina. ¿Cuáles son las dificultades en general que hay para llegar a acuerdos comerciales con Brasil, aún teniendo Mercosur? Se fue entrecortando la comunicación, pero entiendo la pregunta. Nosotros tuvimos serias dificultades, sobre todo en el gobierno de Dilma, también con el ministro de Economía y con el ministro de Producción, o de Desarrollo, no sé cómo, no me acuerdo cuál era, si era Producción o estaba separado de Economía. Amorín en este caso me parece que era el canciller. Primero y principal, tenemos economías competitivas, no complementarias. Segundo, Brasil se había adaptado a la globalización, tanto a través de su ministro de Economía como su presidente del Banco Central. Eran claramente desde la concepción neoliberal, claramente, sobre todo en el gobierno de Dilma, claramente. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a administrar el comercio, sienten que estábamos violando las reglas de juego de la Organización Mundial de Comercio, cosa que Brasil no quería hacer. Para el caso argentino era un caso complejo, porque entonces la reindustrialización iba a ser muy difícil. Bueno, de hecho, lo termina siendo. Y los que confrontan con nuestras políticas son las empresas brasileras, que el mercado argentino las abrió generosamente, cosa que no fue al revés, Por eso teníamos un déficit comercial importante. Yo personalmente fui a ofrecerles que estábamos dispuestos a mantener el déficit comercial siempre y cuando se tomara la moneda local como vehículo de comercio. No aceptaron la propuesta, la aceptaron en el marco de la LADI, que eso son 15 días, digamos, ¿no? Después en algún momento tenés que volver a compensar y el déficit se compensa en moneda dura. Así que a la hora de la verdad, la relación comercial con Brasil estuvo estrictamente consolidada en la Organización Mundial de Comercio. No había ninguna posibilidad de desviarse de los parámetros de la Organización Mundial de Comercio, que son los parámetros del Consenso de Washington. Por eso cuando llegamos a estos debates, son debates muy profundos. Lo que reguló el comercio en la globalización, ese Consenso de Washington hecho por Margaret Thatcher, Reagan y Felipe González. Y Brasil no se salió de eso. Se insertó en eso. Obviamente, en una ventaja del comercio con China que le permite tener un superávit comercial mientras China sea demandante de los productos brasileños. En el momento que China deje de ser demandante de los productos brasileños, otro gallo va a cantar en Brasil. El superávit comercial brasilero, récord que han tenido, cerca de 400.000 millones de dólares, mucho de eso se lo deben
a China. Bueno, obviamente la relación con China de Brasil es óptima, pero me parece que están leyendo mal la geopolítica y la confrontación del occidente ampliado con China. Hay que reconocer que el desarrollo comercial de Brasil fue en el núcleo duro de la globalización. Es uno de los grandes ganadores de la globalización. Grandes ganadores de la globalización, incluso con lo que implica Davos, lo que implica China o lo que implica India. Por eso su adscripción a los BRICS. Ya la relación con los rusos es otra historia. Digamos que la globalización le sentó bien a Brasil, no al pueblo brasileño, ¿eh? Por eso como viven, por eso como comen, por eso como se visten, por eso como está la distribución del ingreso. También es cierto que los sectores socialdemócratas de Brasil están muy conformes con esto. Por eso pueden ganar las elecciones y no cambia la relación de poder al interior de la estructura productiva brasilera. Insisto, esto no cambió con los 12 años de Lula. Esto no cambió. Bueno, los 8 de Lula y los 4 de Lula. Cuando dice que no cambió, ¿basado en qué? Porque digo, antes de Lula no había 9 millones de hijos de trabajadores en las universidades. Antes de Lula no había negros en las universidades. Antes de Lula no llegaban los médicos a todos los lugares del país. Digo, el Brasil que agarra a Lula... Estas son las visiones del progresismo. Por eso yo hablo desde el peronismo. Yo hablo desde el peronismo. A mí me gusta, en realidad, discutir la distribución del ingreso. Me gusta discutir eso, la apropiación del excedente social. Y eso no cambió. Ahora, tengo la sensación que si voy ahora a Brasil, a los blancos les siguen diciendo doctores. Y sí, tengo la sensación que si voy ahora a Brasil, las asambleas de los trabajadores se siguen haciendo afuera de la fábrica. Porque la patronal brasilera sigue diciendo hasta el día de hoy, los trabajadores no van a utilizar mi fábrica para hacer una asamblea. Gracias que les presto el establecimiento, el estacionamiento. Y hasta el día de hoy no sé quién es el secretario general de la CGT de Brasil. Entonces, todas esas son los indicadores de la progresía, de la socialdemocracia. Pensando que con eso emparejan una sociedad. Y yo creo que cada vez la hacen más desigual. Pero bueno, es una opinión. Creo que si no se discute la distribución del ingreso y la acumulación de capital, no la distribución del ingreso a través de planes sociales, sino de la inserción en la producción, que fue lo que hizo el peronismo. Esto no pasa. Así que no es que niego lo que vos estás diciendo, digo, eso casi no cambia nada en la estructura brasileña. Imagínate sobre 200 y pico millones de personas, que todavía, porque sos blanco, te sigan diciendo doctor. Y todavía no te miren a los ojos si sos la patronal. Bueno, no sé si sabés que mi hijo es brasilero, ¿no? Así que yo... ¿Cuánto tiempo viví aquí? Casi 2 años. Volví para la guerra con Chile. Me fui en el 77 y volví para el 78. Pero bueno, tengo familia en Brasil, tengo los primos de mis hijos y tengo 22 años de mi primer matrimonio donde se generó una vinculación donde sigue estando, digamos, ¿no? Así que mi relación con Brasil es de mucho afecto y mucho cariño. Y esto lo he discutido y lo hemos conversado. Y esta es la profundidad de transformación cuando aparece el peronismo y cuando aparece la socialdemocracia. Las diferencias son abismales. El peronismo genera dignidad. Sin dudas, pero yo creo que también hay una gran diferencia cuando se compara Brasil, que es hasta 1888 aquí todavía teníamos esclavitud. Hasta 1985 acá los analfabetos no tenían derecho a votar. Se les dio el derecho optativo
por enmienda constitucional del 85 eran 25% de la población. Digo, Brasil viene de eso que usted dice, todavía hay una estructura esclavocrata, esclavista acá, muy fuerte. Eso es lo que habrá permitido que llegue la socialdemocracia y nunca emerja algo parecido al peronismo, que discute de verdad. Entonces, perdóname que te diga que una cosa es hacer que haces y otra cosa es hacer. Es casi como el debate que tengo con Kicillof, o que tenía con Kicillof. Es lo mismo. Por eso, los peronistas somos revolucionarios. Y en esa caracterización que usted hace. Ahí es donde se arma la diferencia. La revolución. Peronismo. Y los movimientos nacionales. Y no es casualidad que se hayan abortado los movimientos nacionales en Brasil, porque son los verdaderos transformadores. Y nos conformamos con pequeñas transformaciones, una bolsa de comida, que algunos negros van a la facultad, que algunos, en el interior de Brasil, algunos médicos todavía, o hay parteras que reciben a los bebés. Bueno, esto es lo que estamos discutiendo, la transformación de fondo. Por eso mis reservas con el esquema brasilero. Pero no sé, eso no significa que no haya un profundo respeto, profundo amor, reconocimiento, y que sabemos que, por ejemplo, ahora que los franceses empiezan a opinar sobre el Amazonas, empiezan a brotar pensamientos nacionales, y yo diría que por primera vez tenemos la misma hipótesis sobre el Atlántico Sur, ¿no? Y quizás ya Brasil no esté discutiendo con tanta seriedad ser el representante único del Cono Sur en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cosa que lo tiene desde hace por lo menos 3 décadas, y que obviamente la relación argentino-brasilera siempre puso mucho ruido. Siempre puso mucho ruido, ¿no? Esa posición no es actual en Brasil. De hecho, no sé si lo escuchó a Lula. Lula dijo que los organismos de hoy ya no tienen legitimidad, que la representación que hay en el Consejo de Defensa, del Consejo de Seguridad, no representa la realidad mundial. Y por otro lado, hay una cuestión que en eso que dice de una política semejante en el Atlántico Sur, ¿a qué se refiere? Bueno, la irrupción de los franceses opinando sobre el Amazonas, ¿no? Con el acompañamiento de Petro, me parece que eso es un error. Cuando los franceses plantean una fuerza multinacional para garantizar que no se va a desforestar el Amazonas, me parece que es un error garrafal, porque eso es soberanía brasilera, de eso no tengo ninguna duda, y no hace falta ninguna fuerza multinacional. No solo. No, claro. Mente que en el origen está Perú, también está Colombia y también está la Guayana. Pero otra cosa es que venga una potencia extranjera como Francia a través de la Guayana a decir nosotros vamos a opinar ahí. Eso ya es una política colonialista, ¿no? Pero no, que nunca se dio. Que nunca se dio, porque todos adscribimos a la vieja teoría de América para los americanos, ¿no? Los franceses no son americanos de la misma manera que los ingleses tampoco. La Constitución brasilera establece que Brasil tiene que ir por la búsqueda de la integración regional, económica y social, y por una comunidad sudamericana de naciones. Digo, eso hace parte de la Constitución. No, pero eso estamos de acuerdo. Pero cuando hablan cuando Macron habla de la fuerza multinacional, no está pensando en Colombia, ni está pensando en Perú. Pero no vino. Está pensando en Francia. Pero no vino. Lula lo invitó y no vino. No, está bien. Yo digo las declaraciones de Macron. Después si fue, no fue. No es un problema de que el presidente en persona. Es un problema de la estrategia de presencia multinacional en un territorio americano y una potencia extraamericana. Macron lo dijo con todas las letras. El Amazonas es demasiado importante para que esté en manos de algunos países o de algún país, porque está claro que en el concierto del Amazonas el país que opina es Brasil, ¿no?
De hecho, se armó todo un debate en alrededor de ese tema, todavía era presidente Bolsonaro, ¿no? Pero Lula ya dijo que no cede soberanía. No, sí, lo dijo. Y me parece que eso, de alguna manera, recuperó algunos puntos con la estructura de defensa. Situación que había quedado cuestionada. Ahí ese es un punto que pero me parece... convengamos que eso permitió que pensáramos algo parecido sobre el Atlántico Sur. Hay alguien en el Atlántico Sur que sobra, que son los ingleses en Malvinas. Y los franceses en América. Muy bien. Por eso nos empezamos a encontrar, y eso es muy importante. Nos desencontramos en economía, nos encontramos en el Atlántico Sur. Pero la estructura de defensa del Atlántico Sur, desde la doctrina de defensa brasilera, era la Marina brasilera. Por eso los submarinos nucleares, bombarderos de largo alcance, algunos portaaviones. ¿Para qué quiere Brasil portaaviones? ¿Para llevar la guerra a dónde? No tiene ningún sentido tener... Bueno, de hecho los tiene. De hecho está con la idea de los submarinos nucleares. Sí, esto nos vamos a tener que poner de acuerdo. Pero eso hizo parte... No puedes un solo país tener submarinos nucleares. Y obviamente que Brasil los está desarrollando. Bueno, esta es una situación que desequilibra enormemente la región. Mientras Argentina está con sus crisis económicas, es impensable que esto lo podamos plantear. En algún momento lo vamos a resolver. Ahora, esta visión conjunta del Atlántico Sur quizás nos pone en otra hipótesis de defensa. Tenemos que resolver el tema de Francia y el tema de Inglaterra. Nos vamos encontrando en ese lugar. Hasta ahora convengamos que no era estrictamente así, ¿no? Ahí es donde voy a ese punto, digo, y usted que le gustan los datos. Los hechos son que Brasil impulsó, durante el gobierno PT, el Consejo de Defensa. Brasil no hay ninguna duda, tenemos que volver a esos temas. No, por eso, digo, no es una cosa nueva en la historia brasilera y en la historia de la diplomacia brasilera. Como hipótesis de defensa, sí. Sobre submarino, para que quede claro y de nuevo datos técnicos. América del Sur es territorio de paz. El submarino solo tiene energía nuclear. Y después del golpe que le dan a Dilma, al que detienen es al almirante que estaba desarrollando el submarino. Entonces, no, estamos hablando de siempre los submarinos nucleares son a propulsión nuclear, de eso estamos hablando. Siempre son a propulsión nuclear. Que tenga vectores con cargas nucleares, ya es otra discusión. Brasil no desarrolló armamento nuclear, Argentina tampoco. Son los dos países. Bueno, pero ya submarinos nucleares cambian la composición estratégica. Por eso, no es que es un submarino nuclear porque tenga propulsión nuclear, es un hecho inofensivo. No, al contrario. Es un arma absolutamente delicada porque puede mantenerse sumergido meses y meses. ¿Y cuál sería el peligro? Porque si no parece como que aún sigue viendo la posibilidad de la hipótesis de conflicto con Brasil y que Brasil armado... No sé para qué quiere Brasil submarino nuclear y portaaviones. ¿Para pelearse con quién? ¿Para defensa? Para defensa no necesita submarinos nucleares. Son armas de ataque, no son armas de defensa. Portaaviones, submarinos nucleares, no son armas de defensa. Obviamente en pareja, pero no son bombardeos de largo alcance, no son armas de defensa. Por eso, pero está bien, nadie lo puede negar y tiene que ver con la complejidad doméstica. Lo que digo que
Es al revés, por primera vez nos empezamos a encontrar. Por primera vez nos empezamos a encontrar. Obviamente, la posesión de Brasil de un tratado de defensa mutua y sin necesidad de hacer tratados de defensa con potencias extranjeras, como tienen los chilenos, extraamericanas, bueno, complica, porque ese tratado de defensa mutua estratégica entre Chile y Gran Bretaña tiene a Argentina en el medio. Y eso molesta. Bueno, sobre eso hay que opinar y ir trabajando. Es importante para la Argentina la posición sobre el Atlántico Sur, porque facilita que alguien que no tiene que estar y que es una potencia europea, en algún momento se vaya. Pero hasta este momento no estaba tan claro eso. Y lo que vos estás diciendo allana eso, pero casualmente también allana las declaraciones de Macron, porque las conversaciones que empezamos a tener con el complejo industrial de defensa brasilero arribaba sobre esto. O sea, empieza un debate en derredor del nacionalismo en algunos sectores brasileños. Del nacionalismo no de categorías europeas desde ya, ¿no? Y un nacionalismo distinto, que es el nacionalismo que de alguna manera el peronismo interpreta en América. Para tener un diálogo común, porque cuando uno define el peronismo desde la propia doctrina se hace más difícil. Cuando lo define desde el nacionalismo de inclusión, empieza a tener vasos comunicantes. En este caso, hablando del nacionalismo de inclusión con Brasil, hay algunos sectores que lo empiezan a estudiar. Guillermo, en una entrevista que le escuché, hizo una crítica de que hasta no sería mejor para Argentina, para América Latina, que el nuevo gobierno de Lula, que hasta las cosas cambiarían para peor. Para la Argentina es un retroceso en la conceptualización del nacionalismo, de este nacionalismo. Es obvio, es un globalizador. La socialdemocracia es globalizadora, es el consenso de Washington. Así que no hay ninguna duda. Explícale a la audiencia cuando dice que es un globalizador, ¿a qué se refiere? ¿Qué entiende por eso? Y entiendo el mundo que se construyó, entre otros ciclos, a partir de la caída del muro de Berlín. Lo que dije antes. Lo que dije antes, hay un espacio de ordenamiento de la economía a escala global que se dio a partir de la caída del muro de Berlín. Y a eso se llamó globalización. La Argentina perdió sus complejos industriales ahí. Pero el consenso de cosa que tenemos la obligación de recuperar. El consenso de Washington es menos Estado, liberalización de mercado. ¿Sí? Con el gobierno de Lula eso no pasó. Pero en economía pasó ampliamente, por eso vos me hablás de todo menos de economía. En economía, que es el núcleo duro de esto, es donde pasó. Ahora, si hablamos, si algún médico blanco atendía a una parturienta negra, y eso lo ponemos como hecho, puede ser. Ahora, en la economía, puedo asegurar, en la economía, durante el gobierno de Lula, la economía, fuera de la globalización, claramente de la escuela austríaca. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central, claramente. Claramente, claramente. Las políticas que llevó el Banco Central de Brasil estaban perfectamente articuladas en la globalización, en el consenso de Washington y con la aquiescencia de los organismos financieros internacionales. De hecho, Lula, antes de asumir su primer gobierno, con un par de declaraciones y cuando elige su primer gabinete, los mercados le dan la bienvenida. Entonces, cuando hablamos de la globalización, tenemos que centrarnos en la economía, porque es básicamente economía. Básicamente economía. Después, obviamente, hay más. Es internacional. Y a nivel internacional, Perón decía que la única política era internacional. Y a nivel internacional, sí, claro. Brasil cambió. En la política, lo que consigue Brasil es insertarse
dentro de los segmentos de ganadores como país, no como pueblo, en la globalización. Porque no cambió nada Brasil. Siguen los trabajadores haciendo las asambleas afuera de la fábrica. Siguen diciendo, bajando la vista cuando aparece el patrón. Seguimos sin saber quién es el secretario general de la CGT de Brasil. No se han podido unificar y no es un factor de poder. Uno diría que era mucho más revolucionario Lula cuando era el delegado obrero que cuando fue presidente. Por eso los mercados celebraron su llegada. Cada vez que llega el peronismo al gobierno, los mercados no celebran la llegada del peronismo. Con Lula lo celebraron en el primer mandato, En el primer mandato. No me voy a entrar ahora sobre la táctica electoral, si tuvo que hacer alguna alianza con la derecha, centro-derecha, porque esas son... No hago ese tipo de alianza. La veo con una visión. En el primer gobierno de Lula, los mercados celebraron y la estructura de funcionamiento de la economía brasileña fue esa. Inserta de cuerpo y alma en la globalización. No cuestionó la globalización. De ninguna manera. Era funcional a la globalización. De ahí su relación con los chinos. Los chinos tampoco cuestionan la globalización. Son grandes recipiendarios de la globalización, ¿no? Grandes beneficiarios. El último presidente de envergadura que fue a Davos a defender la globalización fue Xi Jinping durante el gobierno de Trump. Bueno, son los hechos evidentes de la acumulación de capital. Y esa globalización es contraria a la naturaleza de los pueblos. Es contraria a la felicidad de los pueblos, porque es contraria a la industrialización y a tener una tasa de desocupación tendiendo a la friccional, 2%, 3%, de acuerdo al país. Es contraria. Los países, aquellos pueblos de población mediana y grande envergadura, que no se industrializan, no pueden darle trabajo a su gente. Lo que pasa es que detrás de esto empezamos con el debate de la postindustrialización, que son las categorías europeas, casualmente socialdemócratas. Bueno, entonces es un tema, y seguramente vamos a terminar en la renta universal, que la gente puede vivir sin trabajar y tiene que recibir una renta. Bueno, esas son categorías europeas, no como entendemos la economía los peronistas. Pero este debate va por ahí, va entre las categorías socialdemócratas y las categorías nacionalistas. Acá es donde se expresa. El mercado natural de participación de la manufactura argentina es Hispanoamérica. Compitiendo con Brasil por ese espacio natural. ¿Perdón? Usted que critica siempre el pensamiento europeo, ¿por qué lo llama Hispanoamérica y no Latinoamérica? Porque Latinoamérica es un concepto francés para precisamente diferenciarnos en Hispanoamérica. Nosotros tenemos... las revoluciones de América. Quienes adoptan y comienzan a hablar de Hispanoamérica fueron todos nuestros revolucionarios del 1800 en toda América. No, pero está bien, pero nosotros aceptamos, en realidad no es exactamente así. Ahí hay una traslación de la casa de los Austrias a la casa de los Borbones. Pero sin entrar en eso, hay un reconocimiento de la España europea que es distinta a la francesa europea y naturalmente a la inglesa europea. Dejo de lado los italianos porque no tuvieron presencia en América. Esa continuidad de Hispanoamérica diferenciada de los lusitanos, y en este caso hablamos de Iberoamérica, por eso dije en el espacio hispanoamericano, que es el espacio de todos aquellos países con influencias hispánicas en su conformación. Y hablamos de Iberoamérica cuando incluimos a Brasil. Por eso dije, competimos con Brasil por los mercados hispanoamericanos. Latinoamérica es un concepto desarrollado por los franceses en contra precisamente de los españoles, en el momento en que empieza a alumbrar la vieja teoría inglesa del fracaso español, y en esa la leyenda negra. ¿Cómo en esa disputa por los mercados?
¿cómo cree que eso se podría resolver? Porque también es un problema para Brasil. Uno ve que en los 10 años de Lula, las exportaciones de todos los países de América del Sur a Brasil aumentaron. Brasil pasó a comprarles mucho más de lo que le compraba a todos, y todos le piden a Brasil, lógicamente, que les compre. ¿Cómo piensa ahí esa organización económica en tanto somos competidores? ¿Cree que habría que decidir, bueno, un país produce una cosa, el otro produce otra cosa, el otro produce... ¿Cómo lo piensa? No, lo pienso desde los factores de producción. Argentina tiene energía abundante y barata y tiene que tener alimentos abundantes y baratos. No como ahora que tenemos los dos vectores escasos para nuestra población y caros. Y ahí tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros complejos industriales y competiremos sanamente con los brasileros. No dentro de economías autárquicas. Es obvio que nosotros somos economías complementarias en la gesta sanmartiniana. No casualmente la gesta sanmartiniana y bolivariana no hablan de Brasil, se encuentran en Hispanoamérica, ¿no? Este es un espacio económico que tenemos que desarrollar, que naturalmente no es Brasil el que va a incentivar este tema, por lógica. El eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas no es un eje que a Brasil le interese desarrollar. ¿Y por qué no pensar en incluir a Brasil y siempre ponerlo afuera? Porque lo que ha probado Brasil es que ha tenido... No lo estoy poniendo... No, pero si están adentro o están afuera, lo definen ellos. No lo definimos nosotros. Brasil es el que tiene la suficiente envergadura para definir si hablamos de Iberoamérica o hablamos de Hispanoamérica. Es Brasil el que lo define. Brasil habla de Latinoamérica. Está en su constitución. No, pero es que es una categoría que perfectamente, si vos querés llamar Latinoamérica el concepto francés, la realidad es lo que vos dijiste. Hasta hace pocos años había otra visión. El espacio natural de integración de la manufactura argentina, siendo competitiva de la brasilera, es Hispanoamérica. Entendido en el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Y ahí es donde los pueblos florecen. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, no tengo la realidad que a mí me indica como secretario de Comercio que tuvimos muchos problemas comerciales con Brasil. Nos paraban camiones, querían que recurrían a la Organización Mundial de Comercio. Todo lo que vos decís en la gestión, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. En la gestión de este secretario de Comercio no se vio. Las operaciones de prensa en contra del gobierno las hacían las empresas brasileñas. Petrobras, la de petroquímicas, las empresas, obviamente que se les autorizó la compra de la Quilmes, la compra de los frigoríficos, y después operaban en contra del gobierno. Esto te lo digo en nombre propio, ¿no? Pasó, sí, lo vi. Lo hicieron acá contra el propio gobierno. No, pero es que Petrobras es estatal. Y los muchachos de los frigoríficos, los muchachos de los frigoríficos, ahora, si lo hacían en Brasil y también lo hacían en Argentina, el embajador brasilero estaba a favor de esas empresas. Venía a hacer lobby a favor de ellos. Así que evidentemente el dominio que tenía el presidente sobre los propios hombres que designaba parece que era muy poco. Hay una cosa que... Porque las operaciones salían en este entorno que te estoy contando. Pero no está ni bien ni mal, ellos defendían sus intereses. Lo que te quiero decir que no era la relación con el gobierno de Brasil, era de mucha tensión. Pero es que hay una en el gobierno del... que yo veo y que lo vi ahora también en masa, ¿no? Y lo supe de fuente directa cuando venían acá a pedir, vinieron a pedir dinero. Brasil no es como en Argentina, que alguien da una orden y se cumple.
De hecho, en el propio libro de Celso Amorín, que le recomiendo, ya que usted lee portugués, lo compre, él cuenta que cuando fue el problema con Bolivia por la nacionalización, la Petrobras no le pasaba informaciones ni a la Cancillería ni al presidente, la parte privada. Entonces, en eso que usted bien señala, que conoce Brasil, que aún llaman doctor, y todo, no es que acá se da una orden y mandó el secretario de Comercio, mandó a la presidenta, mandó el ministerio, todo el mundo hace la veña y cumple. Brasil no tiene ese funcionamiento. Y los tiempos en Brasil de las respuestas, yo le recomiendo mucho que lea el libro de Celso Amorín, porque usted va a ver que lo que uno suponía que el canciller podía o el presidente podía, en los hechos no podía. Y hay muchas trabas que amigo, escúcheme una cosa, yo lo voy a leer con mucho gusto, pero no voy a encontrar cosas novedosas. Reflexioné con ellos 7 años y medio, lo viví. Por eso vos decís que habla del secretario de Comercio. Yo lo viví eso. Lo voy a comprar, lo voy a leer con mucho gusto. No es, obviamente que soy un lector intenso, así que voy a leer el libro de Amorín. Pero no es que preciso leerlo para saber cómo es Brasil. Lo viví intensamente en el primer nivel de gobierno, desde la Argentina y desde Brasil. Lo viví. Venían los embajadores a hablar con nosotros. Venían los presidentes de las empresas a hablar con nosotros. Y nosotros íbamos para allá. El que fue a llevar la propuesta del comercio en moneda local fui yo. El que rechaza la propuesta es el Banco Central de Brasil. Porque no se ajustaba al mundo global. Y decía, no, porque esto, porque ustedes, porque no nos sirve, porque en realidad nosotros necesitamos. Bueno, entonces no podíamos seguir con ese déficit. Yo estaba dispuesto a sacrificar empleo argentino para mantener el déficit con Brasil, pero que al menos nos permitieran pagar en moneda local con las características del sistema que le habíamos armado nosotros. Rechazaron decididamente y se fueron a hacer acciones a Ginebra. Esto lo viví, yo lo viví en las oficinas. A mí me tocó discutir el tema del código común de la televisión digital o de las comunicaciones digitales. Bueno, sé la influencia de O Globo y cómo O Globo había arreglado con los japoneses. Después pasé a comercio y sé lo que pasó para que Argentina también acompañara ese sistema digital que al final resultó. ¿Está bien? Bueno, no hay problema. No hay problema, lo viví. No es que necesito leer el libro de Amorín. Vos estás hablando con alguien que estuvo ahí 7 años y medio. Por lo menos tenés que dar el mismo nivel de jerarquía. Además de Argentina, habla de otros países. Digo, me parece que sirve para una noción de cómo Brasil también piensa, que a veces creo que nosotros también lo interpretamos mal. Y lo digo habiendo yo trabajado acá en el Estado, haber llegado con nuestra cabeza del Estado, con nuestra cabeza de pensamiento, y tienen otra manera de ver las cosas y otros tiempos muy diferentes a nosotros. Es otra cultura, ¿concuerdo? Es otra cultura. Para terminar, ¿qué piensa en esta situación de guerra que el mundo está viviendo, con ahora el nuevo bombardeo a Yemen? ¿Cuál es el futuro que imagina? ¿Imagina que esa guerra se va a extender o que dentro del mundo, o solamente van a intentar que quede solo en Oriente Medio? Me parece que son los dolores de parto del nuevo orden internacional. Me parece que ya está muy claro que el nuevo orden internacional es Putin, es Trump, y Dios permita que sea el Papa también. Me parece que son los dolores de parto de esto que estamos viendo. Me parece que se está construyendo un nuevo Occidente, que las categorías de análisis europeas no son las que van a privar en este Occidente ampliado, y me parece que lo que va a quedar por fuera de Occidente es solamente China. Obviamente este Occidente ampliado incluye hasta Irán, ¿está bien? Naturalmente de la mano de Rusia. Y parte del conflicto que se está dando en Medio Oriente tiene que ver con el nuevo rol que tiene que aprender a ocupar Israel,
que ya no es el representante hegemónico de Occidente en la región. Bueno, me parece que esto es todo lo que está pasando y eso tiene repercusiones en Hispanoamérica. Creo que es la primera vez que el mundo facilita la reindustrialización de los pueblos que tuvieron en algún momento y que tienen memoria industrial y que tuvieron industria. No te olvides que la Argentina supo tener el complejo industrial más importante de Hispanoamérica, ¿no? Y te diría de Iberoamérica, incluyendo a Brasil, allá hasta la década de los 60. Tenemos que recuperar esa capacidad de mantener a todos los argentinos trabajando. Y esto se expresa, te lo vuelvo a decir, en lo que es Hispanoamérica, el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. La inclusión de Brasil en esto, Brasil termina siendo casi tan grande como todo el resto, o sea, y tenemos que discutirlo todavía, tendríamos que hacer los números finitos, por lo tanto, la inclusión o no de Brasil tiene que ver con la lectura geopolítica que haga, sobre todo el Atlántico Sur, y cómo se posiciona Brasil con sus países hermanos. Desde ya que nosotros tenemos que resolver estos temas en una mesa de diálogo, pero tenemos que resolver el tema de defensa, el tema de seguridad, y esto está directamente relacionado con el tema del aparato productivo. Nosotros de ninguna manera vamos a pensar que vamos a condicionar la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo en Brasil. Lo único que pretendemos es volver a industrializarnos. Y desde el interés nacional tenemos que ver esto. Y los tiempos de decisión de Brasil los respeto, me parece muy bien, pero no tengo ningún inconveniente. Es un tema interno de ellos, no tiene nada que ver con nosotros. Lo que sí yo digo que cuando me tocó trabajar durante muchísimos años, Brasil estaba en el marco de algo que lastimaba a Argentina, que era la globalización. Porque la globalización lastimó a Argentina. Cuando digo a Argentina, digo a su pueblo, porque de la visión del peronismo es una unicidad, no es que puede ser el país por un lado y el pueblo por el otro. En el caso de Brasil no es así. Por eso no se preocupan por incorporar a los pobres al proceso productivo. De hecho, que cuando Dilma lo nombró a Joaquín Levy como ministro de Economía, que era un neoliberal, fue abril del 2015. Yo dije, Brasil trajo de nuevo el neoliberalismo a la región. Y atrás... No, pero ya eran neoliberales antes. Los ministros de Economía del primer gobierno de Brasil son neoliberales, por eso los mercados celebran el gobierno de Lula. Estamos hablando hace, ¿cuánto? Por lo menos 16 años atrás, 18, qué sé yo. No, estamos hablando, ¿cuándo es la primera elección de Lula? 2003 asume, 1 de enero del 2003. La primera elección fue octubre del 2002. Estamos hablando de 20 años atrás. Y celebran, fíjate los diarios del momento, lo celebran, porque no viene a destruir la Constitución. Bueno, el peronismo es revolucionario. Bueno, el peronismo es revolucionario. ¿Está bien? No somos costumbristas en ese aspecto. No somos gente del sistema. ¿Está bien? Venimos a transformar la realidad. El peronismo transforma. Los socialdemócratas se adaptan. E inventan algunas cositas de discurso, que la bolsa de comida, que si le tocas la cabeza a un negro, pero cuando caminas a Brasil te encontrás con el mismo Brasil, más grande, pero la distribución sigue siendo la misma. La última vez que fui a Brasil, que fui a discutir estos temas, era como 10 años atrás, lo que más me sorprendió fue en el Banco do Brasil de San Pablo. Imagínate que nos fueron a buscar al aeropuerto, nos tuvieron que llevar con las motos porque era el momento donde se paraliza el tráfico en Brasil. Llegamos al banco, hicimos la reunión ministerial, llegamos al mediodía. Las empleadas del Banco de Brasil salían a comer con la misma marmita de hace 20 años atrás, arroz con huevo, y comían parada, apoyando la marmita, ahí hay una boca de subte, apoyando la marmita en la boca del subte. Ninguna estaba maquillada, y ya hacía 14 años o más que estaba el PT en el gobierno. Era el mismo Brasil que había visto
empleada bancaria que no se maquilla y que come parada. Bueno, muchachos, no hay mucho más que hablar. Uno cuando ve esos detalles, ya está. Seguían levantando los muchachos que duermen en la calle y los sacan para limpiar la vereda. Como cuando yo vivía ahí, la diferencia en la Rúa Augusta era que ya no era lo que era en mi época y que había mucho más homeless. Bueno, no cambió nada, por más que había estado Lula. Por más que había estado Lula. No cambió nada. Y seguía yo sin saber quién era el secretario general de la CGT, que no es un problema de memoria, es un problema de la expresión política y lo que significa. Bueno, muchachos, en algún momento el nacionalismo de inclusión va a irrumpir en Brasil. Y ahí entonces estos debates serán distintos. Vos lo que tenés que hacer es peronizar Brasil. No explicar que la socialdemocracia es buena. Tenés que explicarle a los brasileños lo bueno que es el peronismo. Ayudando a peronizar Brasil, que vas a ver cómo van a vivir mucho mejor. Estoy distribuyendo un libro con textos de Perón en portugués, porque también nosotros tenemos que traducir más. Estamos de acuerdo. Lo que hay que hacer es ir a explicarles. Hay que ir a explicar, hay que hacer más seminarios, más relaciones. ¿Por qué no organizaste? Mandamos unos muchachos de acá y vos ponés unos muchachos allá, acá les pagamos el pasaje, no hay ningún problema. No nos sobra plata, pero pasaje para ir a Brasil le podemos dar del financiamiento del partido, hay recursos para eso. Entonces le pagamos a 4 o 5 ida y vuelta en micro a San Pablo, vos los alojás por ahí, los tirás por ahí en la playa, total ahí, si llueve, no hace frío, le das cualquier cosa de comer, estos se la aguantan. Y haces una reunión de jóvenes del peronismo con jóvenes brasileños para discutir esto. Podemos organizarlo. Lo de los libros está muy bien. Ocupate de eso, yo te digo que los que mandamos de acá, nosotros no hacemos caso. Perfecto. Obviamente que los mandamos en micro. Te imaginas que no los voy a mandar en avión, los mandamos en micro y que se la rebusquen. Igual fuiste como son los argentinos, que se la rebuscan enseguida en Brasil. Pero hacer un seminario de 2 o 3 días, 2 días de camaradería, y va una delegación nuestra para allá a discutir el peronismo y discutir Brasil y ver lo que pasa y discutir el PT, discutir Bolsonaro y ver lo que está aconteciendo. Va a ser muy rica, es una linda manera de hacer intercambio político. Yo te lo ofrezco desde Principios y Valores. Y da Paco Urondo que grabe todo esto y se transforma en un seminario de la gran flauta. Puede quedarse tranquilo que me voy a ocupar. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Muy lindo debate, ¿eh? Muy grato. Un abrazo grande. Chau, chau. Te lo agradezco, muy grato el debate. Hasta luego.